Hola, nuevamente. Bueno, ahora vamos a partir de las estructuras. Recuerden que habíamos visto en el caso de la química inorgánica, nos bastaba o nos era suficiente saber la fórmula molecular para saber el compuesto y estar seguro de a qué compuesto se refiere. Sin embargo, en química orgánica, para los compuestos orgánicos, pues es un poco más complicado o más difícil solo con la fórmula molecular establecer cuál es el compuesto. Entonces, de allí nacen diferentes formas de representaciones, que es lo que se conoce como fórmulas químicas. Y bueno, vamos a recordar cómo podemos hacer a partir de una a las otras. Y adicional, vamos a hacer algún ejercicio para la determinación de la fórmula empírica y de la fórmula molecular. Entonces, vamos a buscar por aquí la pizarrita para trabajar. Muy bien. Entonces, bueno, con la primera. ¿Sí? Que no quiero pegar la imagen. Ahí está. Entonces, bueno, aquí tenemos esta estructura, ¿verdad? Esta estructura, como están viendo aquí, todas los enlaces están indicados, lo que significa que estamos frente a una fórmula desarrollada, ¿verdad? Estamos frente a una fórmula desarrollada. ¿Sí? Ok. Están todos los enlaces ahí, fórmula desarrollada. Ahora, si yo quisiese pasar de esta, ¿verdad? A la fórmula semidesarrollada, en la fórmula semidesarrollada solo se establecen los enlaces carbono-carbono. Significa que aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 enlaces carbono-carbono. Entonces, contraemos los enlaces de hidrógeno en este caso. Entonces, el primero sería CH3 o H3 más es lo mismo. Aquí tenemos CH2, CH2, ya llevamos dos carbonos, CH2, y tenemos el quinto, ¿verdad? Que tiene CH2, y podemos escribir en algunas bibliografías, colocan OH, o podemos establecer el guión, pero con el OH contraído, también es válido. Entonces, en este caso estamos frente a la fórmula semi desarrollada, ¿sí? Ahora, en el caso de que nos pidan la fórmula esqueletal, recuerden que la fórmula esqueletal es la utilización de líneas o de formas geométricas donde los puntos de quiebre de la línea o los vértices representan a el carbono con sus hidrógenos. Si existen átomos distintos al carbono, hay que escribirlos en la estructura. Entonces, en este caso tengo, como vieron en el tema pasado, tenemos una cadena lineal, está abierta y dos extremos, ¿verdad? Tengo dos carbonos extremos que son estos dos. Entonces es lineal, no es cerrada. Por lo tanto, voy a utilizar una línea quebrada, donde cada punto de quiebre de la línea y el inicial y el final van a contar con el carbono, incluyendo sus hidrógenos. Entonces, sabemos que hay 5. Entonces, en ese caso comienzo uno, ¿verdad? Ahí está el 1 y el 2, es decir, este y este. Aquí está CH3, CH2, porque lo asume ahí donde está el vértice. Luego viene el tercer carbono, que es este que está acá. Luego viene el cuarto, que es este que está acá. Luego viene el quinto. El quinto tiene CH2. Como hay un oxígeno, ¿verdad? Entonces tengo que sacar el enlace y colocar OH, contraído, ¿sí? Recuerden que no voy a sacarlo aquí porque no es el enlace oxígeno-hidrógeno porque no entra dentro de la estructura, la nomenclatura de la esqueletal. Entonces, esta sería la fórmula esqueletal de esa misma estructura. Entonces, esta sería la esqueletal. Ahora, ¿verdad? Tengo la desarrollada que fue desde la cual yo partí, tengo la semidesarrollada y tengo la esqueletal. Ahora nos pudiésemos representar la fórmula molecular. La fórmula molecular es
ver qué átomos conforman la estructura. ¿Qué átomos conforman esta estructura? Carbono, hidrógeno y oxígeno. Entonces yo coloco acá carbono, hidrógeno y oxígeno. Y luego yo voy a colocar como subíndice el total de los átomos que hay de la estructura. Entonces sabemos que tiene 5 carbonos, entonces sería CH5. Luego tengo los hidrógenos que los cuento simplemente. Aquí tengo 5 y 5 son 10, 11 y 12. Tengo C5H12 y un solo oxígeno. No coloco el uno, en química se sobreentiende. Entonces, C5H12O sería lo que conocemos como la fórmula molecular de esa estructura. Esta sería la fórmula molecular. Y luego está la fórmula empírica, que es la fórmula mínima, que es aquella que se obtiene si se pueden simplificar. En este caso deberían ser los tres subíndices de los elementos que conforman la fórmula molecular, que es carbono, oxígeno, hidrógeno. Entonces, 5, 12 y uno no son divisibles por un mismo número. Por lo tanto, en este caso, la fórmula empírica y la fórmula molecular coinciden, son exactamente la misma, ¿sí? Entonces, la fórmula empírica y la fórmula molecular en este caso es la misma. Entonces, allí ya hemos representado lo que sería cada una de las estructuras. ¿Qué nos pudiesen preguntar al respecto de esto? Bueno, nos pudiesen preguntar, por ejemplo, cuál es la composición porcentual o centesimal de esta estructura. ¿Qué es la composición centesimal de la estructura? Bueno, simplemente decir el porcentaje que hay de cada elemento en la estructura. Entonces, para eso debemos calcular, o sea, para calcular la composición porcentual o centesimal. Simplemente, ¿verdad? Lo que digo, bueno, lo primero que voy a hacer es calcular la masa molecular de la estructura que tengo aquí. Entonces sabemos que la estructura tiene carbono, tiene hidrógeno y tiene oxígeno. ¿Cuántos carbonos tiene? Sabemos que tiene 5. ¿Cuántos hidrógenos tiene? Tiene 12. ¿Cuántos oxígenos tiene? 1. Y luego cada uno de esos valores los voy a multiplicar por la masa atómica de los elementos. En el caso del carbono lo vamos a tomar por el entero 12, en el caso del hidrógeno 1 y en el caso del oxígeno 16, que es 15, 9, lo vamos a tomar con el número entero. Entonces multiplicamos 5 por 12 son 60, 12 por 1, 12 y 1 por 16, 16. Y lo que hago es sumar. En este caso me da 88. ¿Sí? 88 gramos por cada mol. Entonces, para hallar el porcentaje de cada uno, lo que voy a hacer es tomar como una especie de base de cálculo, que en este caso va a ser un mol, y voy a tomar esto como la masa, ¿verdad? Y la masa que aporta cada átomo es 60 lo aporta el carbono, 12 aporta el hidrógeno y 16 aporta el oxígeno a este 88. Por lo tanto, entonces yo voy a poder calcular la composición porcentual de la siguiente manera. El porcentaje de carbono va a ser lo que aporta el carbono, que son 60, al total que es 88. Y en ese caso lo multiplico por 100 y ahí voy a obtener el porcentaje. El porcentaje de hidrógeno sería 12, que es lo que aporta el hidrógeno, entre 88, que es el total de la masa del compuesto, por 100. Esto todo en un mol, ¿no? Recordando. Y el porcentaje de oxígeno tenemos que el oxígeno aporta 16 a estos 88 y lo multiplicamos por 100. Entonces lo que hacemos en este caso sería calcular cada una de los porcentajes que tenemos allí. Entonces en ese caso sería 60 dividido para 88 multiplicado por 100 me va a dar el porcentaje de carbono, que en este caso es 68,18%. Luego tenemos el del hidrógeno, que es 12 entre 88 multiplicado por 100 y me va a dar 13,64%. Y luego el del oxígeno, que es 16 dividido para 88 multiplicado por 100 me va a dar 18.
0,18%. Si sabemos que esto está bien, esto debería de sumar 100, ¿verdad? Aquí tenemos 8 y 8, 16 y 4, 20. Llevo 2, aquí sería 0, llevo 2. Llevo 8 y 2 son 10, llevo 1. 8 y 8, 16 y 3, 19 y 1, 20. Llevo 2, 6. Y estos dos son 8 y 2 que llevo 100. Entonces, esto es el 100%. Entonces, ahí tendríamos, ¿verdad? A partir de que nosotros partimos de la fórmula desarrollada. A partir de la fórmula desarrollada puedo tener la fórmula semidesarrollada, la fórmula esqueletal, puedo escribir la fórmula molecular, la fórmula empírica y puedo calcular la composición centesimal o porcentual del compuesto. Este procedimiento es exactamente igual. También puedo partir de otra fórmula. Me pueden dar la semidesarrollada y construyo lo demás. Me pueden dar la esqueletal y construyo lo demás. Vamos a ver si tengo por aquí un ejemplo con una esqueletal para luego pasar a lo que es el cálculo de la fórmula empírica y molecular, los procedimientos para eso desde los productos de la combustión. Entonces, vamos a buscar por acá una que sea esqueletal. Vamos a ver si podemos utilizar la que utilizamos en el video anterior. ¿Sí? Ok. Aquí está. Bien. Vamos a agrandarla un poquito. Aquí está. Entonces, a partir de esta estructura, ¿verdad? Sabemos que esta estructura que está aquí es la estructura esqueletal. Esta es la estructura o la fórmula, perdón, esqueletal del compuesto. Vamos a partir de ella. ¿Cuál vamos a escribir? Podemos escribir la semidesarrollada, sabiendo que en cada vértice que tenemos allí, ¿verdad? Está el carbono con sus hidrógenos. Entonces, vamos a partir de aquí. Este carbono que está aquí solo está unido, tiene dos enlaces porque me lo dice en la línea de los lados, entonces sería CH2, ¿verdad? Y parte las líneas porque recuerden que es la semidesarrollada. Vamos con esta. Aquí también es CH2, pues tiene dos enlaces alrededor, CH2. Y de este lado, este carbono no tiene dos enlaces, sino que tiene tres, ¿verdad? Tiene uno, dos y tres. Entonces, en este caso es CH, sale este enlace y sale un enlace hacia abajo. Este enlace aquí está unido a un oxígeno, que es el que tenemos aquí, y este que está aquí a un CH2 porque tengo dos enlaces, CH2. Y estos dos vienen a este punto que tengo aquí, que es un CH2 porque tiene dos enlaces. Recuerden que esto se construye siempre recordando que los átomos de carbono cumplen con la tetravalencia. Ahora vamos con este, que es el que va aquí. Tiene tres enlaces, tiene uno, dos y tres. Entonces, por lo tanto, aquí es CH. Viene y aquí viene hacia un nitrógeno y ese nitrógeno es doble el enlace con este. Aquí hay tres enlaces, por lo tanto aquí es CH. Esta sería la estructura semidesarrollada, ¿sí? De esta estructura que es la esqueletal, ¿sí? Ahora, a partir de la semidesarrollada se hace mucho más sencillo el tema de construir lo que es la fórmula desarrollada, ¿verdad? Porque lo que tenemos que hacer en este caso es desplegar los enlaces carbono-hidrógeno. Entonces, la voy a escribir en otro color, la fórmula desarrollada. Entonces tenemos, voy a partir de aquí arriba, CH, entonces C doble con el nitrógeno, C y nitrógeno. Este tiene un hidrógeno y este tiene un hidrógeno. Luego viene aquí C, ¿verdad? Que viene con el oxígeno. Esta tiene un hidrógeno, lo despliego. Luego aquí tengo C, C, C y aquí tengo C. Este tiene dos, por lo tanto escribo dos rayitas, hidrógeno e hidrógeno. Este tiene dos, hidrógeno e hidrógeno. Este tiene dos, hidrógeno e hidrógeno. Este tiene dos, hidrógeno e hidrógeno. Y esta que está aquí con todos los enlaces desplegados sería la estructura desarrollada. ¿Sí? Perfecto. Entonces ya tengo, partir de la esqueletal, construir la semidesarrollada y ahora construir la desarrollada. ¿Puedo hallar la fórmula molecular? Claro que sí. ¿Verdad? La fórmula molecular es solo contar
Entonces, ¿qué átomos conforman la estructura? Carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, ¿sí? Entonces, ¿cuántos carbonos hay? Entonces tengo aquí uno, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces sería C7. H, entonces tengo 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11. H11. Tengo un oxígeno y un nitrógeno. Entonces, esta sería la fórmula molecular. Ahora la pregunta es, ¿esa fórmula, los subíndices los puedo simplificar para hallar la fórmula empírica? Entonces, en este caso no la podemos simplificar. Entonces, por lo tanto, ¿verdad? La estructura queda o la fórmula queda igual, C7, H11 o N, ¿verdad? Entonces tengo 2, 4, 6, 7 carbono, 2, 4, 6, 8, 10, 11 hidrógeno, un oxígeno y un nitrógeno. Entonces, la fórmula empírica y la fórmula molecular. ¿Qué pudiésemos determinar igual que en el caso anterior? Nos pueden pedir, ¿verdad? Nos pueden dar la estructura y decir que nosotros calculemos la composición centesimal. Entonces, en ese caso, a partir de las estructuras desarrolladas o semi-desarrolladas de cualquiera, podemos hacerlo porque es simplemente contar. Entonces vamos a determinar la, la composición porcentual o centesimal, ¿sí? Entonces lo hacemos igual. ¿Cuál es el primer paso? Calcular la masa molecular del compuesto. Y en este caso, el compuesto está conformado por carbono, por hidrógeno, por oxígeno y por nitrógeno. ¿Cuántos carbonos dijimos que tenía? 7. ¿Cuántos hidrógenos? 11. Un oxígeno y un nitrógeno. ¿Sí? Y lo multiplicamos por las masas atómicas respectivas de cada uno. Entonces tengo carbono 12, hidrógeno 1, oxígeno 16, nitrógeno 14. Entonces multiplicamos para sumar todos. 7 por 12, tengo 7 por 2, 14, 7 por 1, 7, 84, 11 por 1, 11, 16 por 1, 16, 14 por 1, 14. Sumo, aquí tengo 30, 41, 45, 125, ¿sí? Que aquí hay lo que no me deja. 125 gramos sobre mol. Entonces, acá, para hallar el porcentaje, hacemos una base de un mol, ¿verdad? Y entonces el porcentaje de carbono es los 84 que está produciendo, que es lo que aporta de los 125 por 100. El porcentaje de hidrógeno son 11, que es lo que aporta a los 125 por 100. El porcentaje de oxígeno son los 16 que aporta entre 125 por 100 y el porcentaje de nitrógeno es 14 entre 125 que es el total por 100. Entonces en cada caso lo que hago es operar para calcular. Entonces vamos a calcular y en este caso tengo 84 dividido para 125 por 100 me da 67,2%. Luego tengo 11 entre 125 me da 8,8%. Luego tengo 16 entre 125 me da 12,8%. Y luego tengo 14 entre 125 me da 11,2%. Si sumamos, ¿verdad? Tengo aquí 10 y 10 son 20, 0 llevo 2. Entonces en este caso tengo 7 y 2 son 9 y 8 17 y 3 son 20 llevo 2, 6 y 2 son 8 y 2 que llevo son 12. Todo esto suma 100. Eso es para corroborar 100%. Entonces, si ven, podemos hacerlo o partir de cada uno. Ahora, ¿qué sería como quizás un poquito lo más complejo, ¿no? Si me dan una fórmula molecular, ¿verdad? Si me dan una fórmula molecular, no sé. Por ejemplo, ¿verdad? Tengo C5H12
H5N5. Entonces, y me mandan a construir todo lo demás. Entonces, aquí sí quizás tengo que recordar las propiedades, las valencias. Por ejemplo, en el caso del hidrógeno es 1, es decir, siempre va a formar un enlace simple. El nitrógeno, ¿verdad? Tenemos 3, entonces va a formar un enlace doble, uno triple o simples los tres, ¿no? Allí. Y el carbono sabemos que es tetravalente, ¿verdad? Según lo que es importante tener en cuenta para construir. ¿Qué puedo hacer directamente a partir de esto? Esta es la fórmula molecular. ¿Qué puedo hacer yo? La fórmula empírica. La fórmula empírica. En ese caso, ¿sí? En ese caso, en la fórmula empírica, entonces todos son divisibles entre 5, por lo tanto la fórmula empírica sería CHN, porque todo lo puedo dividir entre 5. Entonces, fórmula molecular, fórmula empírica, aquí sí se puede simplificar. Ahora, ¿qué estructura? Yo puedo hacer entonces, bueno, que mi estructura no se tengan los 5 carbonos. Vamos a suponer que vamos a hacer la desarrollada, ¿no? 5 carbonos que están en línea recta. Aquí tendríamos que probar qué es lo más simple que todos tengan, ¿verdad? Entonces, en ese caso, sabemos que el carbono puede formar, el nitrógeno puede formar un enlace triple, por ejemplo, porque tiene valencia 3. Entonces, aquí tengo triple, o puede formar doble y simple. O sea, también es válido. Entonces, esto es para probar, triple. Y lo que me va a quedar, ¿verdad? Es hidrógeno. Sabemos que este que está aquí va a tener 3 y este que está aquí va a tener 2. Ya ahí tengo los 5. Entonces, adicionalmente a estos, ya tengo 5, 7, 9. Este no va a tener hidrógeno, entonces no se aparece a esta estructura. Por lo tanto, no pueden ser solo simples. Entonces, yo voy a probar colocando, por ejemplo, un enlace doble por acá, sabiendo que si coloco enlace doble, elimino hidrógeno. Tengo 3, 5, no. Entonces, no es doble. Supongamos que quiero colocar uno triple. Entonces, si coloco uno triple aquí, este desaparece y este desaparece. Aquí, por supuesto, los dos de hidrógeno ya los vamos a colocar. ¿Sí? Vamos a colocar los dos de hidrógeno. Aquí tengo mis tres hidrógenos y aquí tengo mis dos hidrógenos. En este caso sí cumpliría, ¿verdad? Porque tengo 5 carbonos. Ah, no, pero es que son 5 nitrógenos. Vamos a, estoy contando uno solo. Vamos entonces a poner los 5. Tengo 5 nitrógenos, no uno solo. Entonces vamos con enlace simple y vamos a colocar entonces nitrógenos, ¿verdad? Vamos a suponer que los tenemos así. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Sí? Vamos a suponer que aquí tenemos triple y borramos por aquí porque tenemos que tener 5 hidrógenos, ¿verdad? ¿Cuántos hidrógenos entonces me quedaría en teoría si la estructura es así? Recuerden que si el nitrógeno tiene 1, significa que para los otros dos tienen que ser hidrógeno, para que tengan los 3, igual que este. Entonces ya por allí tengo 4, y aquí tengo 1, y aquí tengo 1, según la tetravalencia, ¿verdad? Entonces ya tengo 6, 7 y 8. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Para eliminar 3, tendría yo que eliminar 3. Entonces, por ejemplo, como habíamos visto, podemos colocar un enlace doble aquí, lo que va a hacer que estos hidrógenos desaparezcan. Entonces, en ese caso ya tengo aquí 1 y 2 son 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces, en ese caso, ¿verdad? ¿Cómo haría para eliminar 2 hidrógenos más? Entonces, en ese caso tendría que hacer un enlace doble entre el carbono y el nitrógeno. Entonces, eliminaríamos este, que recuerden que el carbono no puede tener 5 enlaces, sino sería mayor a la tetravalencia. Y obviamente eliminaríamos un hidrógeno de aquí porque ya tiene 2 enlaces, con este serían los 3 de su valencia. Si observamos, tenemos 2, 2 y 1 son 5. Ahora sí cumple con los 5 hidrógenos, los 5 carbonos y los 5 nitrógenos.
siempre nos tenemos que gritar por los electrones de valencia, que serían estos con los que van a formar estructuras, ¿no? Entonces, obviamente, otro elemento que es común sería oxígeno, y en ese caso, el oxígeno solo tiene dos electrones, es decir, que puede formar o dos simples o uno doble. El nitrógeno tiene tres, puede formar uno triple, uno doble y uno simple, o tres simples. El carbono tiene cuatro, recuerden, cuatro simples, dos dobles, uno triple y uno simple, uno doble y dos simples. Y el hidrógeno sí siempre simple. Entonces aquí tenemos esta estructura, sería la estructura desarrollada. Aquí, si no sabemos el nombre del compuesto y solo tenemos la fórmula molecular, entonces tenemos que jugar, tener pericias a la hora de manejar las valencias. Luego que tenemos la estructura desarrollada, bueno, esta es una, quizás pueda existir otras donde la estructura sea cerrada, ¿no? Tenemos ya una que cumple, entonces pasamos con esa estructura a hacer la semi-desarrollada. Y ahí tenemos que contraer, entonces tenemos, por ejemplo, CN, ¿verdad? Enlace, y aquí tengo, en este caso tengo C, ¿verdad? Que está pegado al NH, aquí. Enlace lo pongo entre paréntesis porque sale de la cadena. Luego tengo C, paréntesis NH2, que es el que está acá, ¿verdad? Tengo C simple. Ahora aquí viene un enlace doble, lo voy a poner para abajo, pero es con este, C, paréntesis NH2, y luego vendría este CN que tiene el triple. Esta sería la estructura semi-desarrollada, ¿sí? Lo estoy viendo para abajo porque no tengo espacio aquí en la, o por lo menos visible hacia allá, ¿no? Del espacio. Pero igual sigue siendo la misma estructura aunque vaya para abajo. Eso no va a cambiar la estructura en el espacio. Lo otro que nos faltaría sería la esqueletal, y en ese caso pues dibujamos nuestros 5 carbonos que serían uno, 2, 3, 4 y 5, ¿sí? Entonces en este caso de este carbono salen uno triple con N, que es este que está aquí, y de aquí también sale uno triple con N, que es el del otro extremo. Aquí tengo doble con el NH2, ¿sí? Aquí tengo simple, perdón, aquí es NH, NH2, en un solo hidrógeno. Uno simple con NH2 y uno simple con NH2. ¿Sí? Ahí está. Esta sería la estructura esqueletal para ese mismo compuesto. ¿Sí? Tengo 1, 2, 3, 4, 5 nitrógenos, ¿verdad? Tengo 2, 4, 5, 5, y aquí me faltó un enlace doble, que es este que está aquí, ¿verdad? Doble. Este enlace carbono-carbono es doble. Y ahí tengo. Perfecto. Esta sería la estructura esqueletal. ¿Qué nos faltaría por calcular? La composición centesimal, ¿sí? Entonces, de la composición centesimal, ¿verdad? La composición porcentual sería entonces primero la masa atómica, la masa molecular, sabemos que tiene C, H y N, de cada uno tiene 5, esta estructura que me dieron, ¿verdad? La multiplico cada uno por la masa atómica, 14, 1 y 12, 5 por 12 son 60, 5 por 1 es 5, 5 por 14 son 70, 5 por 4, 20, sí, 70. Sumamos y esto nos da 135 gramos por mol. Entonces tomamos la base de cálculo de un mol para hallar el porcentaje de carbono, que sería 60 entre 135 por 100, el porcentaje de hidrógeno, que sería 5 entre 135 por 100, y el porcentaje de nitrógeno, que sería 70 entre 135 por 100. Ahí calculamos, ¿sí? Entonces tenemos 60 entre 135, nos da 44.44,
24,44%. El otro es 5 entre 135 nos da 3,70%. Y 70 entre 135 nos da 51,86%. Entonces aquí tenemos 10, llevo una, ¿verdad? Aquí tengo 11 y una 12 y 8, 20, llevo 2, 2 y 6, 9, 10, llevo una 9, aquí suman 100%. Bien, tendríamos la composición porcentual. Entonces, como pueden ver, a partir de cualquier estructura, ¿verdad? De cualquier fórmula puedo construir todas las demás. Quizás partiendo de una fórmula esqueletal o de una fórmula semidesarrollada o de una fórmula desarrollada es un poco más sencillo, porque ya tenemos la estructura del compuesto. No es que sea imposible, pero con la fórmula molecular sí se puede. Lo único es que hay que tener la pericia de saber cuáles son los electrones de valencia o qué enlaces van a formar los átomos. Como ya les dije, como estamos trabajando en química orgánica, lo normal es que tengamos carbono, hidrógeno, nitrógeno y oxígeno. Entonces, saber que el hidrógeno siempre va a formar enlaces simples, siempre con quien sea. El nitrógeno tiene la capacidad de formar uno triple, uno doble y uno simple, o tres simples. El carbono tiene la capacidad por su tetravalencia de formar cuatro simples, dos dobles, uno triple y uno simple, o uno doble y dos simples. Y el oxígeno, como tiene divalencia, ¿verdad? Solo va a formar o un enlace doble o dos simples. Entonces, con eso tenemos una parte del tema que tiene que ver con las fórmulas químicas, ¿verdad? Cómo hacer la representación. ¿Qué nos faltaría a continuación? Nos faltaría es ver el proceso para el cálculo o la determinación de la fórmula empírica y la fórmula molecular a partir de la composición porcentual o de productos de la combustión. Vamos entonces a hacer problemas al respecto de eso. Bien, entonces vamos a continuar. Vamos a ahora hacer un problema de cálculo de la fórmula empírica y de la fórmula molecular. ¿Sí? Ok, ahí tenemos. Entonces, la nicotina es un compuesto tóxico, y darle la tilde, tóxico que se encuentra en el tabaco y su peso molecular es 162 y su composición centesimal es carbono 74%, hidrógeno 8,7%, nitrógeno 17,3%. Se nos preguntan cuál es la fórmula molecular de la nicotina. Claro, en el medio también está lo que es el cálculo de la fórmula empírica, porque para llegar a la fórmula molecular tenemos que, perdón, calcular la fórmula empírica. Entonces, vamos con eso. Entonces, lo primero que habría que hacer es calcular la la fórmula empírica. Es lo primero que hay que hacer, la fórmula empírica. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Tenemos entonces los porcentajes. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, sabemos que la nicotina es un compuesto que tiene carbono, que tiene hidrógeno, que tiene nitrógeno. Y nosotros vamos a determinar los coeficientes mínimos, que es la empírica, ¿verdad? El número A, el B y el C, que son números enteros. Entonces, en ese caso, el carbono, ¿verdad? Vamos a determinar en el primer caso, el hidrógeno y el nitrógeno. El primer paso consiste en dividir cada porcentaje del elemento por su masa atómica, es decir, 74 lo voy a dividir para 12, que es el del carbono, 8,7 dividido para 1 y 17,3 dividido para 14. Entonces, en cada caso voy a determinar el valor. En este caso es 8,7 y vamos a determinar los otros, los otros dos, que son 74 dividido para 12, que en ese caso nos da 6,166, y 17,3 dividido para 14, que nos da 1,2.
3, 5, 7. Luego que tenemos eso, nosotros vamos a dividir cada valor por el menor de estos tres. Tengo 6, tengo 8, tengo 1. El menor es 1 punto, el resultado que tiene el nitrógeno. Entonces voy a dividir cada valor por 1.2357 dividido para 1.2357 dividido para 1.2357. Entonces aquí con esta división nosotros vamos a obtener los coeficientes. En este caso da 1. Vamos ahora a dividir 8.7 dividido para 1.2357 nos da 7.04 y luego dividimos el del carbono que es 6.166 entre 1.2357 nos da 4,99. Entonces esto es aproximadamente 5 y esto es aproximadamente 7. Por lo tanto, la fórmula empírica es C5H7N. Entonces ya tengo la fórmula empírica. Esto que está aquí es la fórmula empírica. ¿Qué tengo que hacer ahora? Tengo que determinar la masa molar de la fórmula empírica. Masa molar de la fórmula empírica. Lo mismo que hacemos con un compuesto normal. Entonces, en este caso, carbono, hidrógeno y nitrógeno. En este caso tengo 5, en este caso tengo 7, en este caso tengo 1. Y lo voy a multiplicar por las masas atómicas, que son 12, 1 y 14. Entonces, 14 por 1 es 14, 7 por 1 es 7 y 5 por 12 son 60. Sumamos para obtener la masa y nos da 7 y 4 son 11, 6 y 1, 7 y 1 son 8, 81 gramos por mol. Y aquí nos están dando 162, que es la masa molecular de la nicotina originalmente. Entonces vamos a hallar el factor que nos va a permitir hallar que, con los cuales se redujeron estos coeficientes para hallar la fórmula empírica. En ese caso voy a dividir la masa molecular de la fórmula molecular dividido para la masa molecular de la fórmula empírica. Entonces, en este caso sería 162 dividido para 81. Y eso nos da 2. ¿Qué significa eso? Que la fórmula molecular, ¿verdad? Es 2 veces los coeficientes de la fórmula empírica. Entonces sería C10, H14, N2. Y esto que está aquí es la fórmula molecular de la nicotina. Esa sería la respuesta al problema. Entonces, paso número 1, dividir la composición para las masas atómicas de cada elemento, determinar cuál es el menor valor y dividir todos para ese menor, obteniendo así los números enteros para construir la fórmula empírica. A la fórmula empírica se le determina la masa molecular y luego para hallar el factor por el cual se va a obtener la fórmula molecular, se divide la masa molecular de la fórmula molecular dividido para la masa molecular de la fórmula empírica. La masa molecular de la fórmula molecular siempre se la van a dar a ustedes como dato en el problema. Ustedes van a determinar la fórmula empírica. Hacen la división, ¿verdad? En este caso nos da 2 y multiplicamos los coeficientes, los subíndices en este caso, perdón, por este 2. Sería 2 por 5, 10, 2 por 7, 14 y 2 por 1, 2. Y esta sería la fórmula molecular. Entonces, este sería el procedimiento. De todas maneras, ¿verdad? Los invito a practicar los otros ejercicios como reto, ¿verdad? Y ante cualquier inquietud, pues no duden en comunicarse o escribir. Tengan éxitos en el estudio de la química orgánica.